Te voy a contar un cuento. Es uno de mis cuentos favoritos. Lo leí hace muchos años en un libro de Jorge Bucay titulado Déjame que te cuente. Y me parece revelador. De hecho, lo cuento mucho en mis cursos, en mis seminarios, con mis clientes, porque me parece transformador y espero que a ti te ayude y te transforme como lo ha hecho conmigo y con muchísima gente. El cuento empieza así. Una caminante llevaba todo el día caminando bajo el sol, con calor, estaba muy cansada, muy agotada y vio a lo lejos un pequeño pueblecito y decidió dirigirse hacia allí con la intención de descansar. No era su idea, no era su ruta, pero no podía más. El pequeño pueblo de apenas una calle tenía una fonda, un sitio donde poder descansar. Entonces pidió y había una habitación libre, entró, se despojó de la mochila, se duchó y antes de cenar, tenía a una horita por ahí, decidió bajar al pueblo a dar una vuelta por allí, por el pueblo. En apenas unos minutos vio todo lo que tenía que ver, porque como te he dicho era una calle apenas. Entonces se dirigió a una ladera de una montaña a descansar, a observar el paisaje. Y allí vio lo que parecía, a lo lejos, encima de otro montículo, de otra montaña, un jardín precioso. Y entonces le llamó la atención que en aquel pueblo tan minúsculo hubiera un jardín tan bonito. Y se fue acercando a ese jardín. Vio lo que era una valla toda de forja muy bonita, llena de flores, de plantas, y se maravilló. Cuando estaba muy cerca se dio cuenta que aquel jardín era el cementerio del pueblo. Pero era tan bonito, tan precioso, que no le dio ninguna impresión entrar allí. Es más, entró con ganas de descubrir. ¿Y sabéis lo que empezó a hacer? Pues lo que hacemos mucho, o hemos hecho mucho, cuando vamos a los cementerios. A mí me encantan los cementerios personalmente, me parece un sitio donde puedes aprender muchísimo. Pues empezó a leer las lápidas, empezó a leerlas. Y empezó a leer las lápidas y decían lo siguiente. Leyó la primera y ponía Lucía Gómez, 1 año. La segunda lápida, Margarita Gutiérrez, 6 meses. Leyó la tercera lápida, Juan González, 3 años. La cuarta lápida, Manuel Gutiérrez, 2 meses. Empezó a entrarle una angustia, una desesperación de estar en aquel lugar donde parecía que todo eran niños. Leía y solo veía 1 año, 3 meses, 2 años, 5 años. Horrorizada, salió de aquel cementerio con la idea de irse de aquel lugar maldito, de aquel pueblo maldito. En la salida se encontró a un pastor que bajaba las ovejas para resguardarlas de la noche. Y el pastor vio en su cara el miedo y le dijo: ¿qué le sucede, joven? ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma. Y dice: ¿qué me pasa? ¿Qué pasa en este pueblo maldito? Que este cementerio está lleno de niños, solo hay niños. El pastor le dijo: no se preocupe, ahora le explico la historia. Verá, aquí tenemos una costumbre, que es que cuando cumplen la mayoría de edad, les regalamos a todos nuestros jóvenes una libreta y un lápiz y un bolígrafo. ¿Para qué? Para que en esa libreta, cada día que hayan tenido de felicidad, lo apunten. Y luego, después, apuntan cada semana que han tenido. Y así van completando los meses, los años de felicidad que hayan tenido. Y cuando esa persona, ese joven, muere al cabo de muchos años en este pueblo, la gente es muy longeva. Incluso tenemos centenarios. Cogemos esa pequeña libreta y lo que hacemos es sumar los días de felicidad que ha tenido a lo largo de su vida. Y esos son los días que ponemos en la lápida. Esos son los días que anotamos en su lápida. Allí está el tiempo real que ha vivido. Si hiciéramos la suma ahora de tu vida, ¿cuántos días de felicidad tendrías? ¿Qué pondría en tu lápida? Xavi Verdoy, coach de crecimiento personal, método Lipo, a tu disposición para que sumes días de felicidad a tu vida.
Gracias.